Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Declaramos en su nombre una noche de victoria. Sabes, yo me encuentro bendecido, prosperando y en victoria y contento de estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Verdaderamente creo que Dios va a hacer algo poderoso en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Agradecemos la oportunidad que nos brindan nuestros pastores de estar en este lugar. Y le recordamos a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Cuántas personas aquí están que nos visitan por primera vez? Levanten su mano nada más para verla. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a las personas que también nos ven por internet. Queremos decirle a ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Y si usted se lo permite, hoy Cristo puede entrar a su corazón, porque Él está golpeando a la puerta. Y si usted le abre las puertas de su corazón, va a entrar en usted. Y como decíamos hace un momento, no solamente llega a Él, sino todos los beneficios que hay en su presencia. Así que bienvenidos. Y esta noche tengo el privilegio de continuar con la predicación de nuestro pastor del domingo pasado. El domingo pasado el pastor nos compartió una hermosa palabra de parte de Dios. Nos enseñaba acerca de que si en alguien podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe, es en Dios, porque Él siempre cumple su palabra. Y todavía resuena en mi cabeza esa frase que nos mencionó el domingo, que decía: si tú lo dijiste, Señor, entonces podremos decir, tú lo hiciste. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso y fiel? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 23 versículo 19. Números capítulo 23 versículo 19. La palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no solamente quiere bendecirnos y quiere que nosotros estemos bien, sino también tiene la capacidad no solo de declarar la palabra, sino que también tiene la capacidad de cumplirla y sostenerla. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Y si nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de hacer nuestra cada una de las promesas que están en la palabra de Dios, que están escritas para nosotros. La palabra de Dios está llena de muchísimos testimonios y ejemplos de gente que alcanzó la promesa. Hebreos capítulo 11 verso 33 al 34 nos dice que por fe se conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron ¿qué? Promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todos estos testimonios y ejemplos, Dios no lo puso ahí nada más porque sí. Dios lo puso ahí para nuestra enseñanza. Todos estos testimonios fueron puestos para nuestra enseñanza, para la edificación de nuestra fe, porque para que también nosotros nos atreviéramos a creer lo que esa misma gente de fe logró, pudo alcanzar las promesas. Romanos capítulo 15 verso 4 dice:
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Si te fijas bien en este versículo, Dios mismo sabe que pasar un proceso no es tan fácil, porque llegar del punto de que Dios dice una palabra al punto que Dios la hace, hay un proceso. No siempre es instantáneo, no siempre es en el momento. Ejemplo, una sanidad. Dios tiene la capacidad para sanar a una persona en un instante. Pero hay muchas sanidades que llevan un proceso. A veces no es en el momento, a veces son un día, 2 días, inclusive años. Pero por eso Dios nos deja su escritura, porque dice este versículo, es la consolación de las escrituras para que nosotros tengamos esperanza. Y el hecho de que tengamos que pasar un proceso no significa que Dios no nos haya escuchado. Salmo 94:4 dice: el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Por supuesto que sí. El problema es que nosotros debemos entender la omnisciencia de Dios. Él conoce lo que es mejor para nosotros, y sus tiempos no son nuestros tiempos. Y esa es una de las razones por las cuales la misma en palabra encontramos ese continuo consuelo para continuar en las promesas de Dios. Porque si Él lo dijo, Él también lo hará. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y es ahí la segunda parte de la predicación. Porque pasar del punto A, donde Dios tiene una palabra y nosotros la declaramos, donde la palabra es declarada, al punto B, donde vemos el cumplimiento de la palabra, es un proceso. Y el pastor nos contaba aquella historia, aquella anécdota de aquella mujer de Estados Unidos que se llamaba Linda. ¿Se acuerdan de esa historia? Decía el pastor que era una mujer que se había casado, pero era estéril, y ella deseaba con todas sus fuerzas tener hijos. Ya habían pasado 5 años de que estaba casada y no podía tener hijos, pero ella creyó la palabra del Señor, donde dice, se hizo suya las promesas de Dios. Y ella dijo: Señor, tú dijiste. Eso es importante, porque podemos declarar la palabra de Dios, que porque para eso nos las entregó el Señor. Señor, tú dijiste que herencia de Jehová son los hijos. Tú también dijiste que si nosotros somos hijos, también somos herederos. Y si no me fallan mis cálculos, si soy hijo y heredero, y herencia de Jehová son los hijos, entonces, Señor, esa promesa a mí me pertenece. Yo la creo, Señor, decía esa muchacha, aquella mujer. Yo creo esa promesa, a pesar de lo que no veo. 5 años en esterilidad. Declara la palabra en su vida y dice: Señor, si tú lo dijiste, también podré decir en un tiempo: tú lo hiciste. Lo más maravilloso de esta historia que me muestra ese testimonio es que no quedó allí. Porque a lo mejor la expectativa que nosotros tenemos es de que a lo mejor a la siguiente semana se embarazó. Y la historia sería más increíble que dijéramos: y a los 9 meses después de que dijo eso, dio a luz. Pero la historia no es así. La historia dice
nos contaba el pastor que no pasaron un mes, no pasaron 2 meses, no pasaron 9 meses, pasaron 2 años más, donde la mujer tuvo que creer la promesa de Dios y dispuesta a pasar por ese proceso. Dice la historia que nos contaba el pastor, que esa mujer a los 2 años concibió y dio a luz a unos gemelos. Dios le dijo, mira, imagínate, esperó 2 años y ¿cuántos hijos les entregó? 2. Y después le dijo, y como el generoso, como tenemos un padre generoso, dice la palabra de Dios, que el generoso piensa ¿qué? Generosidades. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Al próximo año le dio uno más. Tuvo 3 hijos la muchacha. 3 hijos. Una promesa de Dios. Sin embargo, también es una realidad que muchas personas no alcanzan las promesas de Dios. No alcanzan a ver cumplidas las promesas de Dios. ¿Por qué? Punto número 1, si puedes apuntarlo. Porque la fe necesita ser activada. La fe demanda una acción. Punto número 1, la fe demanda acción. Hay un dicho en el mundo que dice: dime con quién andas y qué, te diré quién eres. En un terreno espiritual y en un contexto de fe, nosotros podemos decir: dime lo que haces y te diré en quién crees. Ouch, está dura. Dime lo que haces y te diré quién eres. Tus acciones hablan en quién tú estás depositando tu fe. Tus acciones hablan en quién has creído. Porque una persona de fe debe actuar en fe. El pueblo de Israel que salió de Egipto pasó, dice la palabra de Dios, que Dios le abrió el mar rojo y pasó en seco. Y Dios mismo los sustentó con maná y codornices en el desierto. Dios literalmente les mostró su poder sobrenatural. Les había dado una palabra y les había dicho: yo voy a hacer de ustedes una gran nación y les voy a dar una tierra prometida donde ustedes no sembraron, donde ustedes no labraron, donde ustedes no edificaron, y allí van a estar ustedes, sus hijos, los hijos de sus hijos. Les dio una promesa poderosa. Pudieron ver a Dios. Imagínate, mi hermano, el mar rojo abrirse en 2 y pasaron en seco. El maná en el desierto, dice la palabra de Dios que también les puso una nube que los cubría de las inclemencias del sol, y en las noches les ponía una columna de fuego. Por si no lo sabían, en el desierto los grados centígrados pueden llegar hasta 0, o sea, pueden llegar bajo 0. Imagínate, y Dios les ponía esa columna de fuegos para darles calor. Quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. El mismo Dios les estaba ofreciendo el calor. Lo sentían. Dios estaba presente. Y cuando llegan al punto de conquistar, cuando llegan al punto de llegar listos para conquistar, y mandan los espías para ver que la tierra prometida estaba allá, pero Dios les dijo: también tienen que ir a conquistarla, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que ellos tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Saben por qué? Porque dejaron al Dios sobrenatural de un lado y ellos se paralizaron, no pudieron accionar. La palabra de Dios dijo que iba a meter al pueblo a la tierra prometida, y Él no iba a dejar de cumplir su palabra, porque la cumplió. Sin embargo, una generación completa no entró.
a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque les faltó acción. Les faltó que se movieran, que hicieran algo respecto. Dios le estaba diciendo: yo estoy con ustedes. Y ellos, pues qué bueno, muchas gracias, ¿no? Pero ya viste esos gigantes. Ay, les abrió el mar en dos. Pero esos gigantes son hijos de los gigantes más poderosos y chispales. No, Señor. Les faltó accionar. Eso causó que una generación completa no entrara a la tierra prometida. Y nosotros a veces escuchamos esas historias y decimos: si yo hubiera estado en ese lugar, otra historia hubiera sido. Si yo hubiera estado allá, yo sí me lanzaba con Josué y con Caleb y ya íbamos a ser 3. Y te dice tu esposa: no, íbamos a ser 4 porque no me importa, yo también me armaba, yo también iba. ¿A poco no? Pero fíjate, mi hermano, que llegamos y escuchamos la palabra de Dios y Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos pueden arrebatar esa palabra? Todos decimos: Señor, yo quiero esa palabra para mí. Yo quiero tu bendición. Todas las cosas me van a ser añadidas. Pero fíjate la palabra que dice: demanda de una acción. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos nos vamos a la parte de: y todas las cosas nos serán añadidas. Pero ¿dónde está el buscar primeramente el reino de Dios? Demanda de nuestra parte una acción. Demanda que hagamos algo al respecto. Decimos: Señor, venga tu bendición. Tú sabes que tengo necesidad. Y dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios. Busca mi reino. Pero ni siquiera vas a tu casa de bendición. Ni siquiera abres la Biblia. Ni siquiera oras. ¿Cómo vas a recibir esa bendición para tu vida? Nos comportamos igual que el mismo pueblo de Israel enfrente de la tierra prometida, y tomamos la misma actitud. No accionamos, no damos ese paso de fe. Necesitamos nosotros como hijos de Dios reaccionar ante su palabra. Necesitamos como hijos de Dios accionar creyendo la palabra de Dios. Si tú crees la palabra, tú crees lo que está escrito, vívela. Si crees la palabra, camina en fe. Si tú crees la palabra, busca al Señor. Quítate la desidia, quítate la pereza, quítate la negligencia. Busca al Rey de Reyes y Señor de Señores, y camina bajo la promesa del Rey de Reyes. Camina bajo la promesa que aquel que dijo que si lo prometió, Él también lo hará. Punto número 2. La fe demanda perseverar. Necesitamos ser perseverantes. La palabra de Dios nos cuenta la historia de Jesús. Después de que alimentó a los 5,000, le dijo a sus discípulos: adelántense ustedes y váyanse a la siguiente ribera. Dijo: adelántense y ustedes vayan a la siguiente ribera. Y dice: yo les alcanzo luego. Y le dijeron a los discípulos: sí, Señor, está bien, nos vemos a ratito, dale. Y llegaron, y los discípulos se subieron a la barca. Y estando en la barca, dice la palabra de Dios que hubo una tempestad fuertísima, una gran tempestad, dice la palabra de Dios. Y estaban listos para pasar al otro lado, pero se quedaron como que a la mitad del mar. Y dice la palabra de Dios que Jesús los alcanzó luego. Él iba, no tenía en otra barca, Él iba caminando sobre las aguas.
Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios que cuando vieron a Jesús caminando a lo lejos, no lo distinguieron los discípulos y dijeron: es un fantasma. Tuvieron miedo. Dice la palabra de Dios que dieron voces de miedo. Hasta el mismo espíritu de miedo dijo: tengo miedo. Porque vieron a Jesús de lejos y dijeron: es un fantasma. Pero se acercó Jesús y les dijo: tened ánimo, no temáis, soy yo, no temáis, tranquilos, aquí estoy, no soy yo. Y Pedro lo vio y le dijo: maestro, si eres tú. Ay, el buen Pedro. Maestro, si eres tú, yo quiero ir donde tú vas, donde tú estás. Yo quiero caminar en el agua como tú lo estás haciendo. Y le dijo: Señor, ¿será que puedo? Como el chavo del 8: ¿será que puedo, Señor? ¿Será que puedo, Señor? Y así me imagino a Pedro. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, ven adelante. Y dice la palabra de Dios que Pedro se salió de la barca y empezó a caminar. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos pasos? No lo dice la Biblia. Pero yo no sé, si yo doy un paso, yo digo: gloria a Dios. Empezó a caminar en las aguas. Y viendo la tempestad, dice la palabra de Dios que Pedro tuvo miedo. Así como el espíritu de miedo dijo: tengo miedo. Y se empezó a hundir. Y de pronto llega Jesús y lo salva y lo saca. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya lo estabas logrando. ¿Se acuerdan cuando les dije yo la otra vez que mayores cosas que yo haréis? Tú lo creíste, Pedro, y empezaste a caminar sobre las aguas. ¿Por qué dudaste? Ya lo estabas haciendo. El problema de Pedro es que no estaba perseverando en las promesas de Dios. No estaba perseverando. Dios quería hacer algo con su vida y efectivamente lo estaba haciendo. Pero Pedro, al ver la tempestad, dudó. Y eso le impedía llegar a la promesa. Atrasaba el tiempo de la promesa. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos una promesa que viene de parte de Dios y te dice el Señor: va a regresar tu hija, no tengas miedo, va a regresar? Así como regresó el hijo pródigo, así va también a regresar tu hija a tu casa. No tengas miedo, va a regresar. Cree. Y la persona, esa madre, ese padre, cree en la palabra. Pero de pronto recibe un mensaje de su hija y le dice: no voy a regresar nunca, ni aunque, no sé, qué sé yo, y aunque tú te estés muriendo, mamá, no voy a regresar a la casa. Y esos son tempestades que se levantan en nuestra vida y que dicen: no, nunca va a regresar. Pero Dios te lo dijo. Ay, no va a regresar. Muchas veces no alcanzamos la promesa porque no perseveramos en ellas. Pero me encantó este domingo de victoria, de libertad. Regresaron los varones del encuentro. Fue un encuentro, déjeme decirle, precioso. Un encuentro de mucha liberación, de mucha bendición, mucho amor, mucha fraternidad. Fue un encuentro increíble. Y me encantó el ejemplo que puso nuestro pastor cuando hablaba acerca de nuestro hermano Benjamín. Él llegó uno, pero se presentaban aquí como 10 personas. 10 personas. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Pero yo veía a su hermano que decía el pastor: yo estaba orando por él, pastor, yo estaba orando por él, pastor, mi hermano como que no quiere venir y que no sé qué. Y el pastor: ora, cree, declara la palabra. De acuerdo que dice la palabra que cuando tú eres salvo, serás salvo tú y los de tu casa. Y decía: sí, pastor, adelante, yo lo creo. Qué increíble ver una promesa de Dios cumplido delante de nuestros ojos.
una familia restaurada. Alcanzaron la promesa. Alcanzaron la promesa. Estamos nosotros parados en una promesa de Dios. Dios habló con nuestro pastor hace muchos años y le dijo: yo quiero que empieces una obra. Vas a empezar una obra. Y el pastor dijo: Señor, ¿y dónde? En tu casa. Y empezó una obra. Empezó con 2 familias y fue creciendo. Y fue creciendo. Y al principio eran 15 personas, 10 personas. Pero de pronto fue creciendo hasta que esas 10 personas se convirtieron en una iglesia. Pero Dios le había dicho: te voy a hacer también padre de multitudes. Se lo dijo. Y si el pastor se hubiera conformado con una iglesia de 40 personas, 50 personas, hubiera podido ver una bendición, sí, porque no se trata de número, se trata de alcance, se trata de poder bendecir una generación, una ciudad. Y esa fue la visión que Dios le puso a nuestro pastor. Y al principio empezó, ya eran en el consultorio donde él está, ya eran unas 50, 70 personas. Después se fueron a otro lugar y eran un poquito más, como unas 80, como unas 90 personas. Pero ya igual se empezó a levantar gente y el pastor decía: Señor, no es suficiente. Tú me has llamado para hacer algo mayor, algo mejor. Y tú tienes una promesa. El caso es de que nuestro pastor dijo: vamos a hacer, cuando él ya fue, literal, ya fue el pastor de la iglesia, llega y dice: nos vamos a ir a otro lugar. Y mucha gente se levantó y dijo: pero si aquí estamos bien, tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestro como un club social, estamos perfectos, ¿para qué nos movemos, pastor? Porque Dios nos llamó a extender su evangelio, a extender el reino, tener una visión, salvar a la ciudad. Tenemos tantas cosas por hacer. Pero Señor, si estamos aquí en Egipto, en el lugar más cómodo, con nuestras cebollas, nuestros ajos, como decía el pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Y decía el pastor: no, tenemos que hacer otra cosa. Y fue cuando llegaron a la plaza, a Plaza Dorada, y estaban en el área de Coppel. Y decían, yo recuerdo esas historias porque todavía yo no había llegado a la iglesia. Recuerdo, y que cuenta el pastor, y dice que cuando llegaron a Coppel, la renta obviamente ya era otro número, era otra cosa, y la gente no era tanta. Pero el Señor le dijo: Señor, tú me dijiste que hiciera esto, tú lo dijiste, yo lo creo. Y él creyó, perseveró en la promesa que Dios le había dado. Y Dios cumplió su parte, porque la primera mensualidad de la renta, que era fuertísima, pudieron cubrirla de manera sobrenatural. Porque eran las mismas personas, eran los mismos miembros que habían llegado. Pero Dios de una manera multiplicó, y desde entonces no ha faltado. Se movió, no ha faltado para poder pagar eso. Es una cosa sobrenatural. Se movió el lugar y dijeron: ya no van a estar en Coppel. Le dieron este lugar. Ustedes ahorita, ¿cuánta gente hay aquí en este momento que tenga más de 7 años en la iglesia? Todos los demás, ¿cuánta gente hay aquí que tenga 4 años en la iglesia? Imagínense. Que tenga 1 año. Un montón. Imagínate, tú llegaste y viste esto techado, plafones, con aire acondicionado, con luces, bocinas, alfombra, todo bien bonito. Las sillas, que por cierto, por si no lo sabías, yo te lo voy a decir: las sillas donde tú estás sentado, en ninguna iglesia de la República Mexicana las tienen.
Somos la única iglesia que tiene este tipo de sillas aquí en México. Para gloria del Señor. Cuando yo llegué a este lugar, eran aproximadamente, tengo 11 años en esta iglesia. Y cuando yo llegué a este lugar, yo recuerdo cuando yo estaba sentado en la parte allá con unas sillas blancas que utilizamos a veces, de vez en cuando, para la cafetería y cosas así. Y cuando estaba allá, yo recuerdo que era el techo de lámina, había un calor horrible y luchábamos con tal de escuchar al pastor, porque había unos ventiladores gigantescos que estaban, no escuchabas casi nada. Le tenían que subir a todos y todos estaban, no me escucho. Era muy difícil escuchar, pero pasamos el proceso. Estuvimos pasando el proceso. Yo recuerdo el pastor terminaba bañado en sudor. Y cuando me tocó el privilegio de empezar a estar en el ministerio de alabanza, habían unas luces que nosotros le decíamos los rostizaderos. Estaban increíbles, eran unas luces de halógeno, pero fuertísimos. Eran como unas 7 luces de halógeno, no sé si eran un poquito más, pero se sentía peor que el sol en progreso en agosto. Estaba fuertísimo. Y nosotros lo que hacíamos es, para que nos cocináramos parejitos, dábamos la vuelta así para poder cocinarnos, porque no, eso es broma, no lo hacíamos, pero estaba el calor impresionante. Hoy estamos en una bendición, parados en una bendición. Pero ¿sabes lo más increíble? Es de que mi pastor lo escucho y dice, aún hay más, porque Dios me dijo que iba a hacer más. Yo creo la promesa, y Él sigue perseverando, y sigue perseverando, y sigue perseverando, y sigue perseverando. ¿Y sabes qué? Yo voy a ver el cumplimiento de esa palabra. ¿Cuántos quieren ver ese cumplimiento? ¿Sabes? Lo más increíble también es de que Dios le dio una palabra a él y tuvo la visión. Le dio la visión. Ahora, ¿cuánta gente no hay envisionada creyendo que Dios lo puede hacer? Yo soy una de ellas. Perseveró en la visión, perseveró en la promesa, y tarde que temprano la vamos a alcanzar. Punto número 3. La fe demanda una actitud. Muchas veces le pedimos a Dios con una actitud equivocada. La misma palabra de Dios dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedimos mal. Dios no es conmovido por nuestras lágrimas. Dios se conmueve con nuestra fe. Dios se conmueve con nuestra fe. Si no aprendemos a tener la actitud correcta, tampoco podremos recibir las promesas de Dios. Por eso es necesario aprender la actitud como la que tuvo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Yo cuando comprendí lo que significaba lo que estaba diciendo, me cambió la vida, me voló la cabeza.
¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué dice por el gozo puesto delante de Él? ¿Sabes? Él sufrió las cachetadas, sufrió los golpes, sufrió los latigazos, sufrió la cruz del Calvario. Dice la Biblia, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? ¿Sabes qué fue? Él no perdió el objetivo por el cual estaba haciendo esas cosas. Por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él. Cuando yo entendí lo que significaba el gozo puesto delante de Él, ¿sabes qué fue? Tú y yo. Él nos vio. Él nos vio a nosotros. Y sufrió los golpes, y sufrió el oprobio, y sufrió las heridas, y sufrió los clavos en esa cruz. Sufrió la vergüenza, sufrió cargar con el pecado, pagar el precio. Por amor, por el gozo puesto delante de Él. Él nos vio a nosotros cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando levantamos nuestra mano, cuando pasamos al frente. Él vio cuando el acta de decreto que el diablo tenía como derecho legal, que nosotros le pertenecíamos y éramos esclavos de él, se había roto. Él vio ese momento donde nosotros pudimos declarar libertad y decir: soy libre. Ese fue el gozo puesto delante de Él. Eso fue lo que Él vio. Y así debemos nosotros creer en las promesas de Dios, por el gozo puesto delante de nosotros. Porque si a la verdad habláramos lo que está pasando en el momento, a lo mejor todos nos desanimaríamos. ¿Por qué? Porque la fe necesita ser probada. Y nosotros, obviamente, tú dices que tienes fe porque quieres algo, porque en este momento no lo tienes. Por eso la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Si tuvieras ya la cosa, no necesitarías la fe, nada más la tomas. Pero porque tienes la necesidad no tienes lo que necesitas, necesitas tener esa fe y caminar en ella. Mi hija tiene que regresar a casa. Mi familia completa va a estar sirviendo en esta iglesia. Mi hijo va a regresar. Voy a tener el hijo que tanto sueño. Voy a poder terminar mi carrera. Voy a poder tener ese negocio que tanto anhelo. Que Dios sabe, Dios me prometió ser próspero y lo voy a lograr. No por mis propias fuerzas, sino porque Él me lo dijo. Porque por su pobreza fui enriquecido. Voy a poder ser una persona sabia. Voy a poder ser una persona diligente. Voy a poder servir a mi pastor. Voy a poder predicar. Voy a poder evangelizar. Voy a poder ser de bendición para mi nación. Dios me va a utilizar como profeta. Dios va a hacer algo grande en mi ciudad. ¿Cuántas promesas de Dios hay para nosotros y listas para que nosotros la tomemos? Nosotros debemos de creer que algo grande está a punto de venir y actuar bajo esa misma fe, creyendo por el gozo puesto también delante de nosotros. Verdaderamente, yo sé, el domingo pasado éramos aquí más de 1000 personas. Pero eso yo quiero, imagínate que hubieran 2 cultos así, 3 cultos así. Arrebatamos la palabra. ¿Quién dice amén? Que vamos a actuar, que vamos a hacer. Tenemos que hacer algo al respecto. Lo voy a creer, entonces voy a actuar. Y como voy a actuar, voy a perseverar. Voy a perseverar hasta que lo tenga. Y cuando siente que estoy desmayando, cuando siente que a lo mejor ya no puedo más, entonces voy a decir: por el gozo puesto delante de mí, yo voy a creer y voy a seguir adelante. Voy a tener la actitud correcta. Si tú haces eso, vas a alcanzar la promesa de Dios.
Esta noche quiero hablarles a aquellas personas que están en este lugar y que dijeron: no sé por qué estoy aquí, me invitó mi amiga, me invitó mi primo, me invitó mi hermana, no sé, pero están en este lugar y dicen: Señor, yo quiero tener esas promesas en mi vida, yo quiero alcanzar esas promesas en mi vida, creo, pero necesito algo, te necesito a ti. Dice la palabra de Dios, una de las mejores promesas que podemos tener, dice la palabra: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Es la mejor promesa que podemos tener. ¿Y sabes qué? Esta es una promesa que no necesita pasar por un proceso. Esta promesa es instantánea. En el momento que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón, tú eres declarado su hijo. Dice la palabra de Dios: el que cree en Él le tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Sabes qué es una potestad? Es un derecho. Es como tu acta de nacimiento, aquella que dice, como nuestras actas de nacimiento: su papá José Medina, su mamá Rita Escobedo. Cuando tenemos la potestad que Dios nos ha dado, dice: hijo del gran yo soy, hijo de Dios. ¿Quién es su padre? Preguntan. Tiene un derecho, tiene una potestad, es hijo de Dios, es hija de Dios. No te puedes meter con ellos. Dios tiene para ti un plan maravilloso. Dios quiere que tú te acerques a Él y que lo aceptes en su corazón. Si tú quieres hacerlo en esta noche, yo te voy a invitar, por favor, que cierres los ojos y le digas: Padre nuestro que estás en los cielos, yo en esta noche conscientemente te pido perdón por mis pecados y te pido que tú entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi vida y te pido, Espíritu Santo, que vengas a sellar esta palabra. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te voy a pedir que levantes tu mano, y por el gozo puesto delante de Dios, yo quiero que tú levantes tu mano si tú hiciste esta oración, porque quiero orar por ti y quiero bendecirte. Alguien que está en este lugar hizo esa oración aceptando a Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? ¿Alguien más? Que Dios le bendiga. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Yo quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie y sea valiente, accione esa fe y pase aquí al frente. Quiero orar por usted, quiero bendecirlo en el nombre de Jesús. Alguien más, pase. Denle un fuerte aplauso al Señor. Todo empieza aquí. Nunca te olvides de este día. Nunca se olviden de este día. Todo comienza aquí. El momento de su bendición ha llegado.
Cierra tus ojos un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche de salvación, por esta noche de victoria, por esta noche, Señor, de decisiones de fe. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer algo maravilloso en la vida de estos jóvenes, en esta vida de señores y estas damas, Señor, de estos niños. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los ponemos en tus manos y declaramos la bendición que proviene de ti, Señor. Padre, y si alguno estuviera enfermo, en el nombre de Jesús declaramos la sanidad y declaramos, Padre Santo, que algo grande viene para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Déjame decirte una cosa. Hoy el Señor quiere darte un abrazo fuertísimo y quiere darte la bienvenida a su casa. Él tiene hijos maravillosos que quieren bendecir tu vida y quieren demostrarte el amor de Dios a través de un abrazo. Así que yo te invito que te voltees y te van a abrazar la persona que está detrás de ti y te está diciendo: bienvenido a casa, bienvenido a casa, bienvenido a casa. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame,